Hace unos días atrás hice un video titulado De la fe al conocimiento, donde hablaba de los primeros cristianos, o lo que llamo en el video los seguidores de Cristo. Entonces voy a leer el mismo pensamiento y entonces, como decir, compartir un poco más en detalles, definiciones a qué exactamente me refiero, para que nosotros veamos cómo en la historia verdades espirituales que tienen que ver con la realidad de nuestro estado de vida presente, cómo han cambiado. Así que comenzamos. El inicio del cristianismo fueron seguidores de Cristo. Comenzó como una tradición mística, gnóstica y esotérica, como las cartas de Pablo, Santiago, Pedro y Judas lo describen. Posteriormente, el Evangelio de Cristo se modificó y convirtió en la religión histórica de la fe. Entonces vamos a desglosar cada una de estas verdades. Cuando miramos la historia, es como decir, ten este primer principio en mente, ver esta realidad. Cristo fue antes que Jesús. Entonces vamos a ver eso. El principio es los primeros cristianos, ¿ves? Como decir, los seguidores de Cristo. Cristo antes de Jesús siempre ha sido a través de la historia y siempre es y siempre será Cristo como el espíritu de vida. O Cristo representa un estado de conciencia presente donde el ser humano vive, como decir, en su mentalidad superior. Esto quiere decir que todos sus pensamientos, palabras y acciones son coherentes con lo que entiende que Dios es. Y por eso es como decir, Cristo o los seguidores de Cristo o los primeros cristianos fueron seguidores de una mentalidad superior, una mentalidad divina, una mentalidad plena que en el estado de vida presente es esa voz interna que es congruente y coherente con la esencia presente, que en este caso Dios es, o que la realidad fundamental por la cual todo lo que existe es. Y por eso entonces es como decir, los primeros cristianos o los seguidores de Cristo fueron esos seres conscientes en su presente de su verdadera naturaleza y esencia. Y esto ha venido a ser desde la historia el Evangelio de Cristo. El Evangelio, como decir, el Evangelio de tu mejor versión. El Evangelio del desarrollo o de la formación de tu suprema manera de pensar y de actuar, de vivir tu vida en el estado presente. Y esos fueron los primeros cristianos o los seguidores de Cristo. Y esto comenzó como una tradición mística, gnóstica y esotérica. Son místicas. Cuando uno mira qué significa el ser místico, ¿ves? Es el ser humano que en su estado de vida presente quiere ser en la misma esencia de la única realidad que es como decir, si la única realidad fundamental por la cual todo lo que existe llamamos Dios, y Dios según sus características, cualidades, es en cierta manera, pues el místico es la persona que consciente de la realidad divina en su ser, procura ser, armonizar, unirse, vivir en comunión con la realidad que presente siempre es Dios. Es como decir, procura imitar a Dios en todo, como Efesios capítulo 5, versículo 1 nos enseña, o es la persona que procura ser la imagen de Dios. ¿Ves? Es la persona que en su mente es en acciones lo que ve
que Dios es lo que conoce que Dios es. Y por eso el místico, el gnóstico, tiene que ver entonces con el conocimiento trascendental, un conocimiento de verdades más significativas y esotéricas, que tiene que ver con verdades profundas o ocultas, como la Biblia lo llama los misterios del reino de Dios. Son realidades que para los primeros cristianos, los seguidores de Cristo, fueron personas que decidieron vivir, trabajar en sí mismos, trascender en sí mismo a su vieja manera de vivir, conducta, hábitos, costumbres, desapegarse, lo que la Biblia llama morir a uno mismo. Y eso es ir más allá, o ir y conocer las profundidades o los misterios divinos. Como las cartas de Pablo en Efesios, en Colosenses, en Primera de Corintios. Cuando uno mira las cartas de Pablo, inclusive, esto es vital conocer. El orden cronológico del Nuevo Testamento no es como lo tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis. Nos comienza la Biblia con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su orden cronológico son las cartas de Pablo. Gálatas. Tenemos a Gálatas, tenemos a Primera y Segunda de Corintios, tenemos a Romanos, tenemos a Primera de Tesalonicenses, también la carta de Santiago. El orden cronológico se supone que sea las cartas de Pablo primero, y cuando uno lee las cartas de Pablo, Pablo está haciendo referencia a Cristo. Él no hace referencias a un Jesús histórico, sino para Pablo la realidad de Cristo es una transformación interna, y Cristo representa la misma vida de Dios en el ser humano a través del ser humano como su realidad de vida presente. Y cuando leemos Pablo, Santiago, Pedro y Judas con tal conciencia de la verdad de Cristo Evangelio, nos damos cuenta de verdades espirituales, verdades de la historia, verdades que a través de la humanidad se han compartido, tanto en literatura de origen espiritual como en el tipo de parábolas que estamos leyendo o cartas. ¿Para qué? Para enseñarnos a la verdad de Cristo. Y vemos cómo a través de la historia qué sucedió posteriormente. El Evangelio de Cristo, como les he hablado, vino a ser modificado cuando uno conoce de la historia lo que pasó desde el primer siglo en adelante, y cómo a través de la historia, ya desde los años 325, con las historias de Constantino, con las historias de cómo la Biblia se vino a compilar. ¿Por qué aceptaron ciertos libros canónicos y otros no los aceptaron? Y todo ese tipo de historias que ya desde el siglo IV en adelante vinieron a surgir las modificaciones y se vino a convertir en la religión histórica de la fe. ¿Y a qué me refiero con la religión histórica de la fe? Que entonces la realidad de Cristo o de Jesucristo ya vino a ser un ser histórico, como hasta el día de hoy se cree. Por eso, la esencia de la religión fundamental es creer en todas estas historias. Y no es conoce la verdad de la historia para que seas, para que vivas en la suprema versión de ti mismo. Hay una gran diferencia de este pensamiento, es cómo uno lo ve, con qué lentes uno lo ve. El fin es seguir creciendo en el conocimiento de Cristo
en nosotros.